Hola mi gente linda, bienvenidos a tu canal de cocina, El Citas Kitchen. ¿Sabías que con harina pan, que normalmente usamos para arepas, también puedes hacer unas deliciosas tortillas? Hoy te mostraré paso a paso cómo preparar estas tortillas que quedan suavecitas, flexibles y perfectas para tacos, burritos o lo que más te guste. Quédate hasta el final del video porque te voy a enseñar unos truquitos para que las tortillas te queden delgaditas, se puedan doblar y también las puedas guardar por varios días o semanas. Bueno, empecemos. Para esta receta solo necesitas 3 ingredientes básicos: harina pan, agua y sal. Aunque esta harina está diseñada para arepas, con el método adecuado podemos lograr unas tortillas deliciosas. En la parte de atrás del paquete se indica que por 2,5 tazas de agua usas 2 tazas de harina. Yo haré una ligera variación para que queden perfectas. Empezamos colocando media taza de agua caliente y media taza de agua al clima o agua de la llave en un recipiente. Le añadimos una pizquita de sal y mezclamos bien para disolverla. Yo siempre acostumbro echarle sal a mis tortillas porque me gusta ese toque de sabor, pero eso te lo dejo a tu gusto. Si prefieres tortillas sin sal, también quedan deliciosas. Ahora vamos a agregar la harina pan poco a poco. Este paso es clave para evitar grumos. Usamos la mano para integrar la harina y tener una masa suavecita. Cuéntame en los comentarios cómo preparas tus tortillas. Si eres del equipo que primero echa el agua o del que primero echa la harina. Así no solo aprendemos juntos, sino que también ayudamos a otras personas que están buscando la mejor manera de prepararlas. Bueno, una vez que toda la harina esté integrada, amasamos durante un par de minutos. La masa debe quedar suave, como plastilina, sin grumos, y no debe pegarse en las manos ni en el recipiente. Cuando la masa esté lista, formamos una bola grande y la dividimos en 8 porciones iguales usando un cuchillo. Como puedes ver, la masa no se pega al cuchillo y esa es una buena señal. Significa que la masa tiene la textura ideal, ni muy seca ni muy húmeda. Esto es clave para que nuestras tortillas queden suavecitas, manejables y con la consistencia perfecta. Si te gustan este tipo de recetas, te invito a que le des dedito arriba a este video y te suscribas a nuestro canal para que sigas aprendiendo de las ricuras y truquitos que estoy compartiendo semanalmente. Yo acostumbro a dejar reposar la masa por al menos 1 hora. Me gusta envolverla en un plástico o en una toalla y he notado que la masa queda más suave cuando hago esto. Después de este tiempo, tomamos cada porción de masa y formamos bolitas. La idea es que todas las bolitas queden del mismo tamaño, especialmente si planeamos vender estas tortillas. Así tendrán una presentación más uniforme. Como puedes ver en este video, la masa es muy manejable y es fácil formar las bolitas. Es importante que al formar las bolitas, los bordes no se agrieten. Si ves que la masa se agrieta, puede ser una señal que le falta un poquito más de agua. Así que asegúrate de que tenga la consistencia adecuada. Mientras voy formando las tortillas, cubro las bolitas restantes con un paño limpio. Eso es importante porque mientras estoy trabajando con una bolita, las demás quedan protegidas y no se van a resecar. Para formar mis tortillas, voy a usar esta tortillera que me encanta, especialmente porque tiene esta palanquita que facilita mucho el proceso. También me gusta usar papel pergamino o a veces uso plástico para evitar que las tortillas se peguen. Si no tienes una tortillera, puedes usar un plato o incluso un sartén para aplastar las bolitas. Solo asegúrate de usar un plástico o papel pergamino, también se conoce como papel para hornear. Lo que hago es cortar 2 círculos del tamaño de la tortillera, un papelito va debajo de la tortilla y el otro va encima. Esto evita que la tortilla se pegue. Colocamos un círculo de papel en la base de la tortillera y en el centro ponemos la bolita de la masa. Presionamos un poquito para asegurarnos de que quede bien centrada.
Luego colocamos el otro círculo de papel encima de la bolita. Cierro la tortillera y con la palanca hago un poquito de presión para darle la forma redonda y delgada a la tortilla. Como puedes ver, la tortilla no se pega al papel, lo que evita que se desbarate y quede bien delgadita como nos gusta. Algo que me gusta hacer mientras estoy trabajando con las tortillas es mantenerlas bien cubiertas para que no se sequen. Las voy colocando en una bandeja cubierta con plástico y las vuelvo a tapar para que se mantengan suaves y manejables. Voy a usar este sartén antiadherente para cocinar las tortillas. No necesito agregar ni aceite ni mantequilla. Ahora tengo la estufa en temperatura alta. Te recomiendo usar un sartén que no se pegue o también puedes usar un comal. Otra opción es un sartén de hierro fundido, siempre y cuando no se pegue. Además, la temperatura de la estufa juega un papel muy importante. Lo que a mí me funciona es mantener la estufa a temperatura alta. Cuando coloco la tortilla en el sartén, la dejo cocinar por unos 40 segundos. No debe verse seca por encima, sino más bien un poco blandita. Los bordes deben empezar a dorarse, pero no debe estar tostada. Luego la volteamos y la dejamos cocinar por 1 minuto o 1 minuto y medio en el otro lado. Luego la volteo nuevamente y en este momento es cuando empiezan a aparecer burbujitas y poco a poco la tortillita empieza a inflarse. Es una señal de que la masa está cocinándose bien por dentro y que se está creando esa textura suavecita que estamos buscando. A medida que cocinamos las tortillas, te recomiendo que las cubras con un paño o una toallita de cocina, obviamente que esté limpio, para mantenerlas calienticas y suavecitas. Si conoces a alguien que le pueda gustar este tipo de recetas, compártelas y así más personas podrán aprender y disfrutar de las ricuras que preparamos en este canal. Repetimos este proceso con el resto de las tortillas. Y mira cómo están quedando de bonitas. A mí me gustan mis tortillas bien doraditas. No las vayas a dejar más tiempo en la estufa porque se van a endurecer. Si tienes alguna otra forma de preparar o cocinar tus tortillas, te animo a que compartas tus experiencias y conocimientos con el resto de la audiencia y deja tus comentarios para que podamos aprender juntos y crecer como comunidad. Estas tortillas hechas con harina pan son perfectas para taquitos, burritos, las puedes acompañar con carne asada, pollo desmechado o vegetales. Yo quiero mostrarte cómo quedaron estas tortillas. Como puedes ver, mantienen su forma cuando las doblas, se sienten suavecitas, flexibles. Mira cómo se ven delgaditas. Quedaron riquísimas. Ojalá puedas hacer esta receta. Te la recomiendo y compartas tus comentarios. Gracias por seguir conmigo en este video. Espero que estés disfrutando de esta receta tanto como yo. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video y sigas aprendiendo más recetas deliciosas. Si quieres que estas tortillas te duren varias semanas, lo que yo hago y te recomiendo porque me ha funcionado es guardarlas en una bolsa con cierre. Asegúrate de sacar todo el aire y cerrarla bien antes de meterlas al congelador. Así las tortillas pueden durar varias semanas. Yo te quiero mostrar cómo quedan después de congelarlas. Estas tortillas ya llevan varios días en el congelador y lo que hago es calentarlas en un sartén a fuego medio, sin necesidad de aceite o de mantequilla. Solo las volteo para calentarlas bien y no tardan más de 30 segundos por cada lado. No las dejes mucho tiempo en el sartén, ya que como están cocidas, solo necesitas calentarlas. Como puedes ver, las tortillas con esta harina pan quedan suaves y se pueden doblar incluso después de congelarlas. Yo las voy a acompañar con unas tiritas de carne asada, lechuga, tiritas de pepino encurtido, tomate y una salsita un poco picante. Buen provecho, mi gente linda, que tengas un hermoso y bendecido día y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! Estas tortillas quedaron súper ricas, se sienten suavecitas, te las recomiendo.